no Y sea sabe tan una, y cuadrado. sabe una cosa que con esta, sí, pero con esta cosa, con esta experiencia, yo he ido recordando cosas que no me recordaba. Pues entonces eso es chulo, en el fondo, así como hay cosas que usted no sabía que Sí, y estaban ahí. hay cosas que yo Ve, le, si yo digo eso, eso alimenta sí, hay cosas el que yo diálogo. le dije a Omar, que por ejemplo ahora la he revisado. Trompón, le voy a dar un trompón a su hijo. Sí, ya está grabando. Sí. Nah. ¿En Por serio? ejemplo, una de las cosas que yo le dije a Omar el otro día que no me recordaba bien era los nombres de los muchachos allá. Ahí tú Que, puedes hablar más bajito porque lo tienes bien cerca. ok, allá, bueno, el primero fue O Omar sea, Aquiles. yo digo que no creas que se está oyendo como nosotros estamos oyendo. Se está oyendo alto porque tú lo tienes ahí. No, no importa. Ah, ok, ok. Se oye Se puede oír quizás alto Pero puedo hablar en este y tono. no importa. Todo está bien. Seguimos fluyendo Puedo hablar en en nuestra este, ola. pero que sigue influyendo, pero ese es el dato que tengo que No dar. te estreses, mi amor, respira. Porque pero ese es el dato. sí, yo me he ido recordando de cosas. Inclusive esta experiencia ha servido para yo recordarme de cosas que yo no te conté inicialmente. Por ejemplo, yo no te conté a ti realmente. Después que yo leí la carta de Raúl, yo me recordé de cosas que no te había dicho. Porque en mi casa pasó. Ese día guardamos las cartas, pero yo no las leí. Ujú, sí, Yo tengo que leerlas sí, bueno, y tenemos que digitalizarlas. ok. La mejor forma de digitalizarla es Una tomando fotos. foto. A mí a lo mejor. Pues entonces, eh, yo me, o sea, ahora después de eso me recuerdo de cosas que no me recordaba. Por ejemplo, yo me fui para donde mi abuela, vamos a decir, a vivir prácticamente de los 9 años, por ahí más o menos, 9, tal vez 10 años. Pero de los 9 o 10 años en adelante, prácticamente a mi casa iba a comer cuando salía de la escuela. Después de la tarde me iba para donde mi abuela, esas cosas. Y si no me iba muy temprano, me iba antes de que oscureciera para donde mi abuela todos los días. O sea, ya la impresión que hay en Higüey, bueno, eso es lo que cree la gente, y la verdad, que mi abuela me crió, porque ¿Pero dónde usted dormía? no es donde mi abuela, Donde su Se abuela. mudó, se fue. sí, Chiquitico, como Wilmar casi. sí, casi como Wilmar. O sea, Entonces, cuando usted dice me iba para mi casa, es pan de su abuela. para donde mi abuela, Okay. ¿Ven? porque yo iba a mi casa, ¿Cómo que no? cuando yo iba a la escuela, entonces comí en mi casa primero, y en la tarde yo le llevaba la comida a mi abuela. Ya yo me Lo que quedaba, le digo, pero cuando usted dice comía en mi casa, no era donde su abuela no, ahí no entonces. era donde mi abuela, porque mira qué pasa, ya eso se lo había dicho Omar. Mi papá y mi mamá se divorciaron teniendo yo unos 7 años, Ajá, eso. unos 7 años, Ok. y Olga tendría algunos 5 y Dinora tendría 3 años. Entonces nos fuimos los tres, porque mi papá y mi mamá se divorciaron, nos fuimos los tres para donde mi papá, que ya vivía con mamá Ajá. Juanita, Sí, sí, yo sé ¿no? ahí. Entonces, ahí nos quedamos, pero yo como los 7 u 8 años por ahí, ya yo dormía donde mi abuela, por diferentes razones. Pero entonces usted seguía comiendo donde doña Juana Sí, y le venía, llevaba la comida a su mamá. exacto, a mi Ah, ya. abuela, a mi A su abuela, a mi abuela, ¿verdad? abuela. Entonces veníamos, venía en la tarde, pero yo en la tarde ya entonces bueno, me quedaba donde mi abuela, prácticamente, como decía Raúl, que me recordó muchas cosas que yo a Omar no le conté, que se me olvidaba, a mí se me olvidaban las cosas, se me olvidan. Entonces, eh, yo realmente, desde pequeño, me fui para allá. Y la impresión que hay en Higüey es que mi abuela me crió, que mi abuela me Claro. crió. Sí, porque de Sí. chiquito. Y bueno, eh, eso después lo recordamos. Otra cosa que yo también te dije el otro día que tengo que rectificar con el asunto de los nombres de los hijos míos. Bueno, Omar, sí, porque a mí me gustaba ese nombre, por Omar Torrijos. Yo admiraba Ah, mucho. no, pero es que eso no hablamos de eso. Es que no hemos llegado ahí. Ah, bueno, no, O sea, no pero fue que se te olvidó, es que no no, hemos no, pero tú llegado. me preguntaste el otro día algo sobre eso. Pero eso fue como fuera de la secuencia. Yo Ajá. creía que ese No, nombre lo no, había puesto Caridad. No, ese es no, Omar Torrijos. Pues yo creía que Omar era Caridad que le cogió con eso. no, no, No. no, Omar Omar, Torrijos. yo sí sé Está que bien, es porque Omar cómo que Torrijos. se dice que Omar Cat. Torrijos.
Esto no va en este capítulo. Pero en el Omar otro. Torrijos, Está Omar lleno Torrijos de inclusive es, diarios. Omar Torrijos inclusive es Omar Torrijos Herrera. El DH. Actor mexicano, ¿verdad? ¿Eh? No era. No, Actor. no, el comandante de la revolución Ah, sí, sí, sí. allá en, Dice tu se mamá que tú llama, siempre has sido buen mozo. eh, No, ahora que dijeron que Omar Torrijos, Herrera, que sé yo cuánto, ahorita hay sí, una cosa por ahí de un actor. sí, sí, entonces, bueno, entonces yo te había dicho que no te había dicho bien. El nombre de Caribel es, bueno, el primer nombre fue, el tuyo fue esa razón. El de Caribel fue que, bueno, en el caso tuyo fue por la relación mía, ¿no? Pero en el caso de las niñas de Caribel fue porque ella le puso Caribel María, María. por su mamá y por ella. El Caribel viene de Caribel caridad. viene de caridad y Caribel María por su mamá, la mamá de De Doña Caridad, Cari. la abuela de Caribel. Entonces, Rosa es por Rosa, mi abuela, y mi mamá, Graciela. Ujú. Entonces se le puso Rosa, no se le puso Graciela, sino se le puso Rosa Graciel. Porque yo te dije el otro día que no me recordaba bien y que tal vez sería por Sor Rosa. No, porque no fue por Sor Rosa. Coincidió también que Sor Rosa también era Rosa. Pero la razón fue esa. Eso fue Fue una, Abuela Rosa. sí, por Ajá, vuelar. Mamá ok. Graciela. Sí. Eso es una rectificación No, que pero tu abuela era Graciela. Graciela. Ah, no sí, Graciela. sí. No, ¿y entonces por qué Graciel? Como para No, cambiarlo. Sí, con el como campo un para cambiar, cambio. para que no fuera Como lo de Rosa Caribel, Graciela. como una fuera Exacto. Lo de una María. K, Sí, exacto, que no fuera Rosa María en Graciela. vez de María, Sí, como sí, una eso fue versión como de lo una, mismo. una versión de lo mismo, exacto. No, estas son rectificaciones que Ah, sí, yo creo que yo sabía eso de lo de Rosa. sí, 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 ahora que tú lo dices. sí, sí, no, el otro Que no día, era por tía Rosa, era A tu no, abuela. sí, sí, fue por mi abuela. Pero que ahora yo estoy rectificando eso porque yo no fui tan grande para donde mi abuela. Yo desde pequeñito iba a llevarle una comida y allí era que yo vivía. Entonces, ¿por qué año que ustedes van? papi en la adolescencia. Ay, pero me Sí, tocó una época buena de invitada. sí. No, pero, En pero, la adolescencia no pero, era un pero, santo, No, seguro. pero, Iba a ser estábamos hablando de monaguillo, la ¿no? pelota. La A última usted vez que nunca nos le cogió con juntamos. que iba a ser monaguillo ni nada de eso. no, mi abuela Pero sí su abuela quería que yo quería Ah, que fuera. yo tú fuera ves que en esa sacerdote. época eso No, era un lujo. Como que, monaguillo ay, no, un orgullo. monaguillo no, sacerdote. Dios mío, peor. Es Ah, bueno, que mejor. ella quería. Ella era muy religiosa, ¿verdad? Bueno, de las hijas de Católica, María, ¿verdad? católica de las hijas de Ah, María. No, 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 Abuela Chela también era muy religiosa. no, mi mamá no, ¿Verdad que no? no. Yo no la recuerdo así Mi mamá era regia, como que mucha iglesia, mucha como dice vaina. mamá, Caridad. Mi mamá era regia. Reya. Regia es, Regia. Ah, regia. regia es una mujer, Con Con mucho un carácter. ímpetu. sí, 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 con carácter y no está con muchas hojigangas No y sé, exacto. muchas cosas. Es verdad. Cero baraje. Sí, era chévere. Sí, mi mamá Era era. como que no, Ay, yo la no conocí, fuña con ella la era bien. iglesia. Sí, 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 no. Cero presión. Pero mira, yo no había caído en ese dato de la iglesia. Que ella Sí. era como que Yo no no la sabía Ah, que no, no, ella ella no era no. fanática de esa vaina, un rosario todo el día ni nada de eso. Pero además, mi mamá era una líder. Mi mamá era la persona que, cuando la gente venía de la romana, era para casa de ella que venía. Cuando venía de igual. Y los hijos de Juanita, antes de irse para Nueva York, todos vivieron ante mi mamá. José Hermoso estudiaba en el Loyola y Moreno también. Pero en las vacaciones yo venía para donde Chela. Y Chela era la anfitriona y la humorista. Mi mamá era una humorista Sí. natural. como te Dinora, ella se parecía mucho a ella. Sí, pero Yo no me lo imagino con ella esa era, energía. no, Además que tú la conociste muy viejita a Sí, ella. yo la no, conocí muy bien. pero ella no. Mi mamá, Más comedida. no, y además una líder. Ok. Los muchachos se reunían, esos muchachos rondón que vivían al frente de mi casa, estudiaban también y se juntían ahí en mi casa, un grupo de gente. Mi mamá era que le hacía cosas y le cocinaba. Y por ejemplo,
en esa época estaba de moda el poliéster, que era Ah, sí, era ese un material. material como de sedoso. Y entonces mi mamá era un humorista natural. Y entonces a José Alfonso le gustaba mucho una carne que ella hacía, ella cocinaba muy. Yo El no papá, conocía a el José, el papá que de vivía por Jorge los Nobel. caciques, pero que Sí, yo no sí. lo conocí. ¿No lo conociste? No. Él estaba Entonces, como enfermo allá en la época que éramos. esos estudiantes iban allá a comer y él le preparaba comida rapidísimo. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo una vez, eso lo hizo varias veces. José llegó, que sé yo qué, que yo cuándo. Dice, José, te tengo una carne poliéster. ¿Qué significaba eso? Premium. Poliéster es que Claro que estaba de estaba moda de por moda, este. que era bueno, el poliéster Ah, era como un lujo, era como una seda. Sí. no, porque ahora es todo lo contrario, de que Pero eso porque es poliéster. no, no era no era tejido, era como, no era tejido, ¿cómo me llama? Cuando las cosas tienen como que se queman fácil, que no, ¿cómo se dice? Como una textura manejable, una Sí, cosa pero una así. textura como de plástico, como un Ajá, poco sí, el plástico, poliéster así, como medio como plasticoso. plástico. Pero estaba de moda. Claro, para mí eso es un palo, el poliéster para mí es Sí, lo sí, mejor. Eso no hay que plancharlo, no, es un no, palo. precioso, precioso. Eso no se truja, los colores No, no se no, detiñen. no, y tuvo de moda eso Ah, mira. era el último wow. Entonces él le decía que le Pero tenía una carne mi poliéster. mamá era una humorista natural. O sea, que le salía, y no, pero no es que ella privaba de hacer cuentos, no, que le salían las cosas así, siempre estaba alegre, buen anfitrión. Se reunían los muchachos ahí, todito, ahí en mi casa siendo gente que viniera desde Higüey, estudiantes, era para donde mi mamá que venía. Y, o sea, mi mamá, yo realmente eh, viví con ella después que yo crecí, realmente, porque yo estaba contándole a Omar anteriormente que al separarse mi papá y mi mamá, pues nosotros, entonces nos mudamos para casa de Juanita, que mi papá vivió entonces en una casa de la familia de Juanita, que se fueron para el extranjero. Juanita era la mamá de Yo Tío sé. Moreno y esa Sí, gente. sí. Era una casa grande, tenía 9 habitaciones, una casa grande, no era grandísima, un palacio. Pero Sí, no porque era de cemento. ella era rica de cuna. Sí. En esa época eso todo sería como ser rico, ¿no? Y yo, como yo le contaba a Omar, mi papá era un tipo emprendedor, que aunque venía del campo, pero se había ido al pueblo, había ido aprendido a ser sastre. Entonces él tuvo varios negocios, pero donde él despegó fue cuando él se casó con ella y vivió entonces ahí en ese sitio, que era un sitio céntrico en Higüey, grande. Ahí había una sala grande que la gente que iba para Yuma, amigos y cosas conocidas, esperaba los vehículos que iban para Yuma en mi casa conversando. O sea, le decían el consulado a la casa de allá, el consulado, porque ahí Mm. siempre había gente. Además, era un sitio que hablaba mucho de política, porque mi papá era del PRD, pero del PRD de Bombón. Ah, ok, ok. Mi papá era un tipo, mi papá era un tipo que se arriesgó. En mi casa se metían los calieses, como le decían, en el patio. Había que oír los radios bajitos, porque el que oía radio podía caer preso. Es verdad. Y mi papá entonces era un tipo arriesgado, era un tipo valiente, que la familia de mi papá eran así toditos, campesinos brutos. Mi papá fue el que más estudió, creo que fue el séptimo curso o el octavo curso, que eso era el bachillerato. Entonces, mi papá sabía escribir bien y cosas, pero el papá de él era analfabeto, los tíos, eran campesinos toditos. Entonces, mi papá fue el Herrera que se destacó, porque era una familia de campesinos, vivían en el campo, en la Enea y por ahí por el Bejucal.
Ahí estaban toda la familia. Para allá que vamos a ir, el papi y yo, cuando vamos a ir a la Enea y Sí, al sí, Bejucal. vamos a ver si quedan vivos por ahí. La La Enea Enea. Es un y lugar. el Bejucal son Sí, los lugares donde ellos, sí, de donde vienen sí, vuela y vuelo sí, Cher y vuelo sí. Kilo. Y entonces, bueno, eh, nosotros no, cuando nos mudamos para allá, cuando ya mi mamá vivía separada, en mi casa estaba prohibido ir a donde mi mamá. A mí me dieron varias pelas por ir. Después al final dejaron de dármela porque yo como quiera iba. Porque a veces dura. Sí, porque a veces dura, entonces para no matarme, pues lo voy a dejar allá, este muchacho. Corten al doctor. Sí, exacto. Entonces, pero las niñas, de Olga y Dinora, no iban allá donde mi mamá. Tuvieron mucho tiempo sin ir. Que mi papá era autoritario y lo tenía prohibido. Sin embargo, después yo sacando cuenta que realmente el que estaba mal era él. Porque él nos inculcó a nosotros que mi mamá se juega, yo qué, cuándo, qué. El proveedor, tipo popular allá, porque tenía facilidad para relacionarse. Era un tipo inteligente, que inclusive, Hacía labores de abogado y sí, sin ser abogado. hacía labores de abogados. Reclamaba tierra a campesinos que no tenían título, y ayudaba con los títulos y cosas. Era un tipo Habilidoso. habilidoso. Y además que tenía yo siento que él tenía formas de hablar Ah, no, porque no, no, él se relacionaba, o no, sea, no, no, es que le hablaba, porque tú puedes ser habilidoso y ser medio no, tiguereado. Heredado el don del verbo. bueno, sí, Diríamos que sí, Dime, yo ¿verdad? creo, claro. sí, yo creo que Eso sí, viene de O sea, ahí el tipo porque tenía sí, como labia, no, 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 de generación en generación. pero estamos En hablando del generación. abuelo, Pero lo que digo mamón. viene sí, de ahí entonces, de no, ese no, no, abuelo. no, pero él nadie, por ahí, mucha gente creía que él era abogado. Exacto, creían que era abogado y él no estudió, ¿qué fue lo que? No, no hizo No, bachillerato. no, su nombre, no, ni el octavo, creo que Porque el ese ahorita séptimo llegó a curso, creo séptimo que el séptimo curso, no curso. terminó el octavo, yo creo. Pero Pero Eso se es ser muy aprendió inteligente, sastre, ¿oíste? aprendió a ser sastre. ¿Eh? Que eso es ser muy inteligente. No, no, él era un tipo brillante. Era un verdugo, él me maltrató a mí, pero yo lo perdono, porque era demasiado bruto. Pero él se subió en los tribunales. Pero en mi casa llegaron a ir abogados de prestigio a mi casa a comer. A mí me dijo un abogado muy famoso, que no me recuerdo el nombre de él ahora, eh, famoso, me dijo, estaba en mi casa comiendo. Yo tenía ya unos 12 años por ahí. Me dijo, mira, tu papá, si hubiera sido abogado, fuera mejor que yo. Mira, yo soy buen abogado. Durísimo. Yo soy buen abogado. Él fue el mejor abogado que yo. Mi papá era un tipo, y seguro también. Seguro, un tipo imponente. Imponente, imponente. Entonces, pues, yo, como te decía aquella vez, pero yo me fui temprano, de mi abuela, y me crié al margen realmente. Yo no me crié como criaron Olga y Dinora. Yo era buen estudiante, yo le conté a Omar, hasta el segundo curso del bachillerato. Yo siempre en la escuela en la primaria fui excelente, pues todavía yo no trabajaba, yo fui sastre después, todavía yo no trabajaba en la sastrería y yo fui número uno en mi curso. Tenía una competencia yo con Catalina Pumarol, que es la mujer más inteligente que yo he conocido. ¿Se acuerda del nombre y el apellido? Sí, esa es, mira, yo estoy con mujer inteligente. Pero así yo estudié con una cuanta gente, mujer inteligente. Ve acá, Pero papi, tú me la mencionabas a ella. ¿Tú después de viejo supiste de ella? no, nosotros no, 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 pero deja. sí, no, no, yo sé que ella tiene una mueblería, ella se casó con un líder político, porque eso te lo cuento más adelante, porque mira qué pasa. Esa Catalina Pumarol, hasta esos cursos, los cursos eran separados, varón y de hembra. Y había una competencia en los cursos. Entonces,
la competencia se politizaba con ella y conmigo. Ok. Y yo le conté a Omar que me recuerdo una vez, que no se me olvida eso, en una fila que entrábamos de recreo, había una muchacha, se llama, debe estar viva, Carmen Ventura Pion. Carmen Ventura era una persona que ella lleva y trae, iba a los varones y hablaba con ellos, ¿qué? Y yo me recuerdo una vez que ahí yo me di cuenta que yo nunca tuve esa competencia con ella, pero al pasar eso, como que yo dije, pero bueno, que ella y yo somos los que estamos compitiendo, porque ella y yo éramos amigos inclusive, pero no había esa competencia. Entonces, Carmen Ventura Pion, siempre llevando a los varones, que yo comenzando, habían mandado un examen de la secretaría, porque los exámenes eran locales generalmente, pero venía al final unos exámenes de la Secretaría de Educación de aquí, de la capital. Entonces, era un examen que pusieron de matemática muy difícil. Entonces, la gente se quemó todo el mundo, casi todo el mundo. Y Carmen Ventura viene diciendo que si yo cuándo, comentando, que siempre había ese show en las dos filas. Y yo recuerdo, está Carmen Ventura, que yo cuándo, porque ¿sabe qué? Catalina sacó 69. Y entonces otro, ella de la fila de hembra, porque era como, entrábamos como al frente, como paralelo. Entonces otro de las que estaban en la fila me dijo, pero Luis aquí le sacó 73. Yo me recuerdo de eso siempre. Y bueno, entonces en eso pasamos al bachillerato, entramos los dos, pero yo en el bachillerato ya yo trabajaba, pues yo tenía ya como 13 años, yo trabajaba en la sastrería. Entonces ya yo no estudiaba como antes. Claro, no tiene el mismo Entonces tiempo. ahí yo hasta el segundo curso estuve ahí, pero ahí yo no era yo era del grupo, del montón. Y pasaba mi curso y cosas, pero yo no me sentía bien, porque ya yo no tenía el respeto que tenía antes, ¿no? Y el trato, ¿no? Claro, Ya no era el mismo, entonces no brillaba. no brillaba y entonces pues yo no me sentía bien, porque estaba como relegado y yo no voy a seguir Ah, en mira, esto. yo no había caído en cuenta de esa parte. Sí, sí. Que ahí ¿Y que fue tú que te yo, sentías así? sí, en el segundo curso, cuando terminamos el segundo curso, porque yo paré el bachillerato, porque yo trabajaba donde mi papá ya, en la sastrería. Entonces, bueno, ¿Y qué tú recuerdas ahí de sentirte así? ¿Tú te sentabas diferente? Tú me dijiste que te sentabas siempre adelante. no, la ¿Tú primera dejaste de fila. sentarte adelante? Pero hasta en la universidad fue así. En Pero la, incluso cuando te sentías así, como medio relegado. no, 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 no creo que, no, ya Empezó un en lo, show. Sería, no, no, sería interesante ver cómo fueron esos años. ya yo no tenía el protagonismo que tenía, ¿no? Entonces Hoy estaba en sacaba una adelante para esquinita. brillar. Ya yo estaba así, no estaba en la primera fila, ¿no? Tú no, seguramente había un par de Pero tareas que no usted había mismo se hecho. habrá movido. ¿Eh? Usted mismo se habrá movido, como que déjame sentarme más para atrás, que ya Sí, ellos no se están sí, preparados para estar aquí. sí, yo mismo, yo como que estaba más. Sí, porque yo imagino que en el día a día tal vez hubo una tarea que no hiciste, Un No, tema claro, difícil. una vaina que no tenía, no estaba no. preparado para lo que iban a No, explicar. en los primeros cursos, más o menos me desempeñé más o menos. Yo recuerdo que en esa época se memorizaban mucho las cosas. Y en la clase de historia, una vez yo creo que estaba en primero o en segundo curso, yo no me recuerdo si era en primero o en segundo, que yo todavía estaba como más o menos, con algún ritmo. Y yo trataba de emular eso como aprenderme de memoria también, Ajá. pero yo no tenía el tiempo ya. Pero yo hacía el esfuerzo y yo me recuerdo que bueno, algunas muchachas y otros decían corridos de memoria. Catalina tiene una memoria tremenda, ya sabía toda la materia. Y yo recuerdo que ella, porque ella me tenía mucho respeto, nos queríamos mucho, ella y yo éramos muy amigos. Y entonces, yo un día dije, bueno, vamos a aprender todo de memoria, me lo voy a aprender. Y dije, una parte de historia, con punto y coma. Yo recuerdo que ella dijo, así mismo es. Aprobado. Sí, sí, yo me recuerdo de esa de ella.
O sea Y, que esa competitividad, esa rivalidad eran como los otros que estaban Ah, pendientes no, de esa era nosotros. rivalidad. Nosotros somos los duros. No, Ustedes dos no no, tenían no, no, nosotros éramos amigos esa íntimos. quisquilla. Ella tenía, por ejemplo, un embullo con Memén Bae, que era un hijo de un comerciante Un allá. embullo. Sí, sí, un amorito, sí, un amorito de un Ajá. amor, un amor platónico, eso que tiene la Ajá. gente. Sí, sí. Y Memén y yo éramos muy amigos. Entonces ella y yo hablábamos, ay, me la de Memén, qué sé yo qué. Ella, le decíamos, era Manuel Bae, le decían Memén. Y bueno, amiguísimo era. Pero entonces yo no me sentía bien Eso en ya. el bachillerato, ¿verdad? No, no, ese ya son Sí, en el bachillerato, exacto. sí, no, no, Segundo. no, Pata embullado. no, no, ya yo en la primaria fue no, número uno, me lo decían los muchachos, número uno. Y entonces yo comencé bien más o menos, pero entonces fui como bajando, bajando, y en segundo me di cuenta que no estaba. Y dije, no, no, yo no voy a ser aquí yo estoy acostumbrado a estar en primera fila, sí, yo no voy y ahí fue que yo dejé el bachillerato. Ahí yo dejé la escuela, y yo estaba trabajando en mi casa de mi papá me pagaba me pagaba algo. Yo también seguía como, no estaba estudiando, pero yo tenía, y era como dice un pepillito, porque yo tenía sueldo, Tenía tu mi menudo. menudo, y yo con quienes yo me Pero juntaba era, imagínate, tenía un menudo con 13, 14 años. sí, sí, entonces con quien yo me juntaba era con Rudy Valdés, que era el nieto del hombre más rico. Sí, sí, Ese era su mejor sí, amigo. no, pero Rudy era, Pero Rudy era buena gente. Bueno, como que no era un no, tigre él. Rudy era mi hermano, el amigo. Pero digo que él no era como muy tiguerón, No, no, ¿verdad? no, 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 Era más. no, formal. ¿Cómo era la personalidad de No, Rudy? porque Era como más. Rudy y yo, por ejemplo, en la escuela teníamos amistad, pero yo, por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar ya, que tenía dinero, ya fui más tigre, porque entonces, ya yo, bueno, los fines de semana, allá había dos restaurantes que estaban frente al parque. Era uno el Oriente y otro el Montmartre. Entonces los fines de semana eh, nos juntábamos ahí los muchachos. Yo me juntaba con los ricos, yo tenía más dinero que ellos porque yo, qué sé yo, bueno, unos cheles tendría, yo trabajaba. Tú lo gastabas todo, seguro. Sí, no, no, yo tenía dinero, entonces ahí yo me juntaba con ellos, ¿sí? Porque allá los ricos y los pobres se juntaban en la escuela, éramos amigos. Además, mi papá era una persona que vivía en el centro de la ciudad, era muy conocido, y yo no sentí nunca diferencia de que de que yo fuera pobre, y yo no sentí eso, porque yo me juntaba con los ricos. Los ricos eran amigos míos toditos. Nunca se sintió marginado. No, no, no. Entonces ahí fue que yo comencé a trabajar y nos juntábamos en las ocasiones, en los fines de semana. Ahí nos juntábamos con aquel amigo mío que era como mi hermano, que murió en la revolución. Eh, este Que murió jovencito. jovencito, eh, No. Otro Ramoncito amigo, Tavares. Ramón, Ramoncito Tavares. Ramoncito Tavares era hijo de que una lo familia mataron. Tavares allá, pero él no era de matrimonio. Su papá tuvo como, porque eso era muy común en los pueblos, tenemos hijos fuera del matrimonio. Ramoncito no era hijo de su papá, de ese señor Tavares. Se llamaba, no me recuerdo ahora. El caso es que él y yo éramos amiguísimos. Ya ya en el bachillerato, ya yo había salido, cuando yo estaba, por ejemplo, el 14 de junio, ya yo había salido del bachillerato. Entonces Ramoncito era el 14 de junio. Y era el que se quedaba ahí cuidando el día entero, porque él no estaba estudiando. Él, él tenía tiempo, pero yo tenía que trabajar y los muchachos toditos eran estudiantes y cosas. Pero él se quedaba solo ahí. El tipo más valiente que yo he conocido. Eh, y bueno, él no trabajaba y cuando estábamos al grupo con los muchachos, con los ricos yo oigo y yo, porque mi dinero, Ramoncito se presentaba, no tenía dinero. Y los muchachos me decían, mira, ahí viene Ramoncito por de ti. Digo, no, bueno, y se sentaba ahí con nosotros.
porque como yo estaba ahí, él se sentaba. Lo patrocinaba. Él se sentaba con confianza. Y yo le pagaba también. Bueno, pues en esa época ya yo no estaba yendo a la escuela normal. Y bueno, ahí entonces ya yo trabajaba en la sastrería. Entonces después eh, yo entré a estudiar mecanografía en una escuela que había de contabilidad y taquigrafía y esas cosas y de mecanografía. Porque yo, aunque ya era sastre, yo no quería quedarme en eso. Yo quería, eso era como un aguántate ahí, como dicen. Entonces yo tenía como la aspiración de trabajar en una oficina, esas cosas. Y entonces eh, surgió la oportunidad, una idea de que el Central Romana se estaba extendiendo para el este y habían oportunidades para la gente que fueran técnicos azucareros, que le decían, Un técnico para eso. sí, sí, que trabajaban en el Central Romana, que técnico azucarero, y eh, tenía un nombre, te digo ahorita el nombre que tenía. Entonces, como yo tenía familia en la Romana, pero yo la idea de que yo me fuera para la Romana, esa cosa, porque yo con mi papá no me llevaba bien, mi papá era, o sea, fuerte, entonces yo dije, bueno, lo que yo voy a terminar el bachillerato y voy entonces a estudiar químico azucarero, Okay. químico azucarero. O Eso sea, le faltaban 2 años. me faltaba de bachillerato. Entonces, pero en esa época, eh, o sea, era más fácil la cosa. Yo, eh, ya yo, no, a ver, si yo era mecanógrafo ya. No, yo no estaba todavía, no. Pues yo tenía que trabajar en la sastrería. No, eso como en los años 50 y algo, 50. Pero entonces se dio esa, yo tendría unos 17 años, exactamente, más o menos, unos 17 años. Entonces se vio esa oportunidad, químico azucarero. Y qué sé yo qué, y entonces la gente, porque la gente, aunque yo no estaba en la escuela, me entendía como inteligente. Y la gente, yo era un tipo que estaba en la mecanografía, era un tipo inquieto, leía muchísimo. Yo leía los periódicos del barrio. Una gente recibía el listín y otro recibía La Nación. Eran dos periódicos que había. Entonces yo iba donde los vecinos de cosas a leer los periódicos. La gente me tenía como estudioso, como tipo que, me entraba a leer el periódico allá, con familia Rolfo, que yo siempre iba a una familia Rolfo y una familia eh, en la familia Rolfo, bueno, también yo lo leía el periódico donde mi padrino, bueno, yo le enseñé a la casa a Omar, donde vivía mi padrino, porque el padrino mío era el juez de paz del pueblo. Ese era el tribunal mayor que había. Ese era el tribunal supremo, porque era como un cabecera, o sea, el no era provincia. Entonces, eh, bueno, yo hacía diferentes cosas. Yo además yo recuerdo que yo siempre, que mi papá como que me daba el chance porque yo llegó un momento que no estaba ya en la bachillerato. Entonces yo lo que sé es que trabajaba en la tarde, pero yo tenía unas horas que yo podía, ¿no? Ir a una contabilidad, a una clase de mecanografía que había, y yo hice eso,
Y entonces con esa oportunidad de ser químico azucarero, me dijeron, pero Luis, tú tienes que ser, termina el bachillerato. Pero iba a decir, no le pedían que terminara el No, bachillerato. no, eso es. Pero la gente que me conocía, que yo podía, que si yo me proponía, podía. Bueno, como me dice, ya tú no serás el bachiller brillante, pero te consigue, Acaba. sí. Y así fue, acostumbrado yo a tener buenas notas. Pues entonces yo mi bachillerato sacando 60 y pico y cosas, pero la hice en un año, en el año, ¿cómo se llama? El año, ¿cómo se llama? Lectivo. El año lectivo y entonces el cuarto lo hice en vacaciones. Ok. ¿Se podía eso? O sea, en un verano. Eso se una cosa podía. así. Yo creo que no te había dicho eso, papi. En esa época el Central Romano se estaba extendiendo para Higüey y entonces se estaba necesitando químico azucarero. Entonces la gente misma que sabía mi potencial, ¿no? Pero mira, Luis, tú puedes, si tú te gradúas de bachiller, Puede hacer. esa es una de las cosas que me estimuló para ser bachiller, porque a lo mejor yo, qué sé yo, No hubiera acabado. me hubiera quedado siendo satria allá. No, pero tú me contaste eso, que Sí. fue la ampliación del Central Romana Ah, bueno. Ok, que te motivó. entonces hice en el año, le estoy contando a Wilma que hice el año, el CIBO, pero entonces en vacaciones me dieron el examen de cuarto curso. El Que cuarto lo hizo en vacaciones, vacaciones. el tercero. Porque el cuarto que yo hice fue de naturales, porque mi bachillerato no es en matemáticas. Esa es otra cosa que más adelante va a salir cuando estemos hablando de la universidad. Que yo he pasado cosas, yo estoy vivo de casualidad. Entonces, naturales, ese era el más fácil. Claro. El más fácil. No, no, que hay que ser carabote de bachiller, que yo qué, y entonces habíamos hablado, y te va donde Adela, y de Yuque, y mi tío en la romana, y así fue mi bachiller. Pero después resulta que la cosa no era tan fácil, después como que para entrar a la romana, como que ya la gente que vivía en la romana le decía más fácil, le ha sido más fácil, y como que ya no, y no se presentó la plaza de yo, oportunidad de Él no trabajo. pudo ir a Central Romana, ¿no? ¿Eh? Él ¿Eh? no fue. Que no fuiste a Central Romana. No llegué ahí. Bueno, entonces ahí fue que entonces ya yo era mecanógrafo. En eso fue que vino y ganó Juan Bosch. Mi papá, que era un tipo, como te digo, relacionado, me consiguió a mí que me nombraran en el tribunal, digo ahí, como secretario del tribunal. Ya yo escribía rápido, Mecanógrafo ya. mecanógrafo, ya escribía rápido y ahí después yo me No, pero en ese desarrollé. tiempo era lo Después máximo. después yo me desarrollé en la máquina, que ya de eso es como, Yo no no, me lo imagino. no, eléctrico. No me lo imagino. La gente iba a verme escribiendo Tú los sabes que muchachos. yo llegué a ver a papi en el teclado De la de la computadora. computadora. Papi escribe rápido, Yo me medio imagino rápido. porque eso se queda. Sí, no, la gente me iban a ver escribiendo en el tribunal que quedaba al frente, mira, el cuartel de la policía quedaba al frente de mi abuela. Y el tribunal quedaba detrás del cuartel de la policía. Yo entraba a la policía como si fuera policía, con el expediente de la policía, que yo qué, ya me conocí. Ah, yo no sabía. Sí, sí, yo entraba, entonces yo escribía rapidísimo ya, entonces ya la gente iba a crear, esperando expediente ahí, eso era así. Ya me desarrollé ahí, bueno, entonces ahí fue que ya eh, ahí yo por ejemplo de la artería y bueno, entonces ya yo estaba en el tribunal, un tiempo ahí conocí mucha gente. Mi papá, como les decía ahorita, eh, tenía amigos abogados, mi papá ya lo conocía, mi papá era un tipo que, o sea, eso me pasó a mí, no se me olvida eso, que ese abogado me dijo eso a mí. Tu papá es más inteligente que yo, mira, yo soy buen abogado, él fuera mejor abogado que yo si hubiera estudiado Derecho, me dijo él eso. Estaba almorzando en mi casa. O sea, mi papá era un tipo encantador, así de, como dicen, encantador de serpiente. El único que era demasiado machista, pero era un tipo
No por nada, Luis, pero usted tiene una venita. Y yo tengo facilidad para, Para la palabra. yo tenía para, Pero sí, claro, para, sí, sí, no, yo tenía facilidad para la palabra.